Hola familia, espero que estén todos bien. Les va a parecer una locura lo que voy a compartir con ustedes hoy porque este tiempo siento muchísima convicción de que lo que Dios ha querido producir en este instante en medio de nosotros es gozo. Y la locura es que tengo la misma convicción de que lo que voy a compartir tiene la misma pertinencia. Y el título que quiero compartir hoy es Lamentaciones. Y siento que tiene mucho que ver con cómo nosotros queremos a través del tiempo seguir aprendiendo a ser iglesia. Y algo como que hemos aprendido a través del tiempo respecto de qué esperar de ciertos momentos en cuanto a nuestras reuniones y nuestros cultos, sobre todo de pronto como qué esperar respecto del momento de la prédica, incluso desde la perspectiva del que predica. En los seminarios se enseña que las prédicas tienen que tener como un objetivo y tiene que ser ojalá lo más conciso posible. Y que puede ser animar, exhortar, enseñar, como tiene que ir por un lado y uno tiene como que comprometerse con eso y desarrollar una idea que llegue a explotar en un punto y provoque eso, que el pasaje que uno escoja conduzca a eso. Y estamos un poco acostumbrados bajo esa lógica a que la persona que se para adelante viene como con algo que ya está digerido, con algo que ya se aprendió, con algo que por lo menos está en un proceso como para que uno diga, tengo estas y estas y estas victorias que quiero compartir con ustedes, estas fórmulas, estas estrategias para recibir consuelo, para tener gozo, para sentirnos victoriosos, para estar contentos. Pero la verdad es que si uno piensa en su propia vida, si fuera a cada uno de nosotros que nos toca de repente compartir algo periódicamente, lo cierto es que nuestra vida no está siempre en la cresta de la ola. Hay momentos en los que estamos mal y hay momentos en los que estamos peor. Y de pronto me parece que es doblemente enriquecedor poder decir con total libertad, con la misma libertad que podemos bailar o gritar, decir abiertamente los momentos en los que estamos mal y hacer las paces con eso y entender que finalmente no es la estrategia a través de la cual uno quiere compartir un pasaje de la Biblia lo que transforma, lo que provee, lo que consuela o lo que anima. Porque no es la exposición de la palabra, sino que es el Espíritu Santo quien provee estas cosas. Por lo tanto, no es la persona que puede enseñar algo, predicar algo, la que puede conducir a la gente a recibir algo de parte de Dios. Finalmente, lo único que tenemos es el hambre que nos hace venir juntos con la expectativa de encontrarnos con Dios. Y la mejor forma de encontrarnos con Dios es el reconocimiento de que no somos nosotros los que compartimos a Dios. No soy yo el que hoy les va a dar una porción de Dios, nunca es así. Sino que con la misma expectativa que ustedes y con la misma hambre que ustedes, muchas veces venimos nosotros, vengo yo, a veces sin saber qué va a pasar en lo absoluto, y a veces hecho bolsa como me siento yo en este momento. Como me he sentido estos días, y aprender que de pronto no venimos en el sentido de
como hay algo que sabemos de parte de Dios que está listo para ser entregado, sino que de pronto venimos todos juntos con hambre de recibir lo que nosotros mismos necesitamos. Y aquello por lo que yo quiero orar hoy, lo que quiero compartir con ustedes hoy, tiene que ver con buscar consuelo. Y ese consuelo, yo he compartido esto un par de veces, quiero desarrollar un poquito esa idea para luego leer un pasaje que es el que quiero compartir con ustedes, varios pasajes en realidad. Pero durante los últimos años yo he aprendido, y sobre todo este último año he aprendido como la disciplina de la oración, el poder orar todos los días. Yo soy súper cuadrado, así que le pongo la fecha en un cuadernito donde oro, y antes de la fecha le pongo la cantidad de días consecutivos que llevo orando sin fallar. Entonces voy sumando días en mis cuadernos, y el ejercicio propiamente tal es un hábito cualquiera de una persona que tiene la forma de mi carácter y mi personalidad. Pero lo que he aprendido en este ejercicio de orar todos los días sin importar cómo esté, es que teniendo esta premisa de que Dios conoce nuestro corazón, he aprendido lo valioso que es decirle a Dios lo que sentimos, tal como lo sentimos, con las palabras que lo sentimos. Y eso a veces me ha llevado a tener oraciones que son feas, a escribir en mi intimidad con Dios, que lo hago así escrito, cosas feas. Le escribo a Dios a veces, como el último tiempo, que se me revuelve la guata, se me estremece, pero le he escrito algunas veces a Dios: yo tengo rabia contra ti. ¿Alguno de ustedes le ha pasado que ha tenido rabia contra Dios? Eso no nos pasa a los cristianos, ¿cierto? Nunca. Decimos que Dios es bueno, sabemos que Dios es bueno, pero jamás dudamos. A veces dudamos, y a veces esa duda llega más profundo, y no solo es duda, a veces siento que tú eres injusto, Dios. Hay todo un libro, el profeta Habacuc, él vivió en un tiempo antes de que Judá fuera invadida por los babilonios, pero los babilonios ya estaban conquistando el mundo, y Habacuc veía que venían, porque ya estaba la noticia de que venían en contra de Judá. Judá en ese tiempo era un reino pequeñito, y Habacuc dijo: Señor, yo sé que Israel se ha portado como el ajo, que lo ha hecho pésimo, que se ha mandado tremendos condoros, ha sido rebelde, no ha aprendido en su historia, lo ha hecho totalmente mal, pero ¿de verdad nos vas a castigar a través de los babilonios? Esos compadres sí que son malos. ¿Cómo se te ocurre esa estupidez, Señor? Y él desarrolla esta idea y cuestiona que Dios sea justo. Pero hay algo que hace Habacuc que a Dios parece que como que llena su corazón de ternura, y es que Habacuc dice esto delante de Dios. Yo me he sentido muy identificado a veces con Habacuc, como que él tenía su cuadernito y ahí se quejaba contra Dios. Y siento que Dios se enterneció porque Él conoce el corazón. Y algo que yo he aprendido, no voy a predicar de Habacuc, algo que yo he aprendido es que a veces escribo cosas que están absolutamente mal. A veces siento cosas que están absolutamente mal, que no reflejan la fidelidad que Dios ha tenido conmigo. Él sí ha sido bueno, sí ha sido fiel, permanentemente. Soy yo el que muchísimas veces me siento como a punto de romper por mi flaqueza en medio de circunstancias, pero Dios sí ha sido fiel. Y cuando yo me quejo y le digo: Dios, tú eres injusto, o tengo rabia contra ti, yo sé que estoy diciendo algo que está mal, pero lo digo igual porque aprendí que decir lo que siento, aun cuando esté mal, me permite orar todos los días. Porque nuestra lógica es que cuando vamos a decir cosas que sabemos que están mal, preferimos hacernos los lesos y no decirlas. Preferimos, cuando estamos mal, no ir a la iglesia, no juntarnos con otros canutos, menos orar. Si tengo rabia, si no tengo ganas de estar con Dios, lo que busco es no estar con Dios. Pero forzarte a estar con Dios cuando no tienes ganas o no tienes nada bonito que decir, y decir lo que está mal, la rabia que tienes,
lo injusto que sientes que es Dios en un momento, me llevó a esta convicción de que Dios anhela tanto estar cerca de nosotros y es tan imprescindible para nosotros estar cerca de Él, que es 1000 veces mejor decir cosas equivocadas y torpes que no hacen más que dejar en evidencia nuestra propia limitación respecto de cómo lo percibimos, pero que implica este espacio de extrema confianza, de decirle lo que sentimos tal como lo sentimos, sin temor a que Él nos va a reprobar por eso. Porque en la Biblia encontramos que cuando la gente se dirigió directamente a Él, no como cuando Israel se quejaba de Dios con Moisés, sino aquellas personas como Job que se quejó delante de Dios, como Habacuc que se quejó delante de Dios, Dios vino y sí, les dio una palmetada por un lado y por otro y les recordó que Él era Dios, pero finalmente los bendijo tan profundamente que Habacuc terminó diciendo, aunque la higuera no florezca, aunque la cuestión que, pero la embarrada, aunque vengan los babilonios y nos arrasen, yo me alegraré en Jehová. Y lo que quiero compartir se llama Lamentaciones, porque está en el libro de Lamentaciones. Y el libro de Lamentaciones fue escrito por Jeremías, que le tocó vivir toda su vida y ministerio experimentando lo que Habacuc prometió al término de la escritura de su libro respecto de su encuentro con Dios. Jeremías tuvo que estar permanentemente, su ministerio duró 40 años, y todo el mensaje que tenía Jeremías era, Dios va a destruir Israel, va a destruir Jerusalén, el reino de Judá, y cuando Dios lo destruya a través de los babilonios, lo que ustedes tienen que hacer es rendirse y no pelear, dejar que los lleven cautivos. Si ustedes se resisten, entonces van a ser masacrados. Pero si ustedes se rinden, entonces su vida va a ser salvada y van a ser llevados prisioneros y van a estar en cautiverio 70 años. Y frente a esta profecía, imagínense, un poco fue como la historia de Noé, una promesa, una amenaza, pero que demoraba años y años y años en llegar. Todo el mundo consideraba que Jeremías era un tonto y un loco, porque había prosperidad en el entorno, porque el reino de Judá incluso había pasado por algunos periodos en los que bajo el imperio de Asiria, que es el imperio que recién estaba descendiendo para que emergiera Babilonia, ellos habían sido un reino vasallo, o sea, habían tenido que pagar tributos, pero tenían una relativa paz, bajo una presión, pero bajo una también relativa paz. Y en ese contexto, tanto los reyes como los profetas, como todos, estaban pensando en cómo hacer alianzas estratégicas para defender la ciudad de Jerusalén. Y dentro de esas alianzas se le ocurrió buscar apoyo en Egipto, que era un reino debilitado, pero que todavía era una potencia mundial. Y los profetas decían, sí, vayan, busquen ayuda en Egipto, porque ciertamente Dios los librará de los babilonios perversos y Él va a extender su mano fuerte. Y todos los profetas estaban de acuerdo en que si buscaban esta estrategia, Dios los iba a salvar. Y Jeremías, por otro lado, era el único tipo que decía, no los va a salvar, esto va a salir mal, los van a aniquilar, los van a arrasar. No solamente su mensaje era duro, no solamente la manifestación en la realidad de que ese mensaje era cierto, demoró 40 años en llegar, por lo tanto, durante todo este tiempo ya este tipo nadie le daba ninguna credibilidad, pero cuando empieza a galopar el ejército de Babilonia en contra de Judá, entonces este tipo que antes era un loco y era un tonto, ahora se transforma en un tipo brutalmente más indeseable,
porque ahora nos está hablando de algo que sí se percibe en el horizonte y que sí es amenazante y que sí es malo. Y nos dice además que cuando estos gallos lleguen a nuestras puertas, tenemos que rendirnos. Imagínate, los reyes decían, esto está en Jeremías 38, el rey y los profetas y todos decían, ¿cómo se te ocurre profetizar eso frente a nuestros hombres de batalla? ¿Qué hombre de batalla va a cobrar aliento si tú le profetizas que Dios está acompañando al ejército enemigo para destruir a su propio pueblo? Es una barbaridad. Pero Jeremías, que varias veces conversó con Dios, le dijo, Señor, ¿cómo se te ocurre darme esta porquería de mensaje? ¿Cómo se te ocurre hacerme tener que profetizar en contra de mi propio pueblo? Y más encima, teniendo que decir que tú vienes galopando con los caballos del ejército enemigo, que no solo es enemigo, sino que son los peores de los peores. El tipo de vida que se experimentó en Babilonia en el apogeo de su poder, que se describe en el reinado de Nabucodonosor, era tan abiertamente contrario al pueblo y a lo que había en el corazón de Dios, que el nombre Babilonia, aún hasta el día de hoy, encarna en nosotros la idea de lo que se opone a Dios y representa todo lo malo. Aún en Apocalipsis se habla de Babilonia la grande, madre de todas las mugres de la tierra. Entonces, Babilonia era realmente un tipo de cultura abiertamente opositora a Dios. Y Jeremías está diciendo, estas personas vienen bajo el amparo de Dios a aniquilarnos. Y cuando lleguen a aniquilarnos, ¿ustedes qué tienen que hacer? Rendirse. Y eso lo decía frente al ejército de Judá. Entonces, el rey, los altos oficiales y los profetas pro realeza, que tenían que reforzar la propaganda del reino de Judá, claramente no tenían en Jeremías a un tipo muy amable. Pero luego Babilonia llega. En el intertanto, el rey hace alianzas, pero se queda totalmente solo, se resiste y es aniquilado. Va a haber gente que escuchando el mensaje de Jeremías se rinde y que va a ser deportada. Pero viene la aniquilación y en medio de la aniquilación, Jeremías es como tomado por los babilonios y expuesto en un lugar, no digamos de gran honor, pero le ponen ropita bonita y todo, porque de alguna forma Jeremías era un profeta que parecía pro Babilonia. Y esto hace que Jeremías no solamente tuviese que haber experimentado el desprecio de su pueblo por el contenido de su mensaje, sino que ahora es considerado ya abiertamente un alto traidor a la patria. Todo Judá odiaba a Jeremías. Prácticamente todo el mundo lo detestaba. El tipo se quedó absolutamente solo. Durante estas discusiones, peleas, ires y venires, para evitar que las personas que eran soldados escucharan la profecía de Jeremías, siguieran teniendo acceso a este tipo de contenido, tiraron a Jeremías en un pozo, en el patio de una cárcel. Y el pozo ya estaba seco, dice que abajo había como solamente un barro así inmundo, y que cuando lo tiraron, Jeremías quedó hundido en el barro. Yo ya, para empezar, que el pozo esté en el patio de la cárcel, me imagino que no va a haber sido un pozo de los deseos la cuestión. No tiene que haber sido muy bonito, pero más encima estaba seco y lleno de barro, entonces estuvo en ese contexto. Y ya venía galopando el tema del sitio, porque venía un ejército camino hacia Jerusalén, y eso implicaba que obviamente los tránsitos de las distintas cosas comerciales estaban bloqueados en función de que nadie se iba a meter en medio de un ejército, da lo mismo a qué distancia venga, nadie iba a comerciar en ese contexto. Entonces ya había en ese momento hambre en Jerusalén. Y un edomita intercedió delante del rey porque el rey tenía cierta estima, porque tenía cierto temor de Dios. De hecho, el rey mandaba llamar profetas una y otra vez para que le dijeran si lo que Jeremías estaba diciendo era cierto. Porque
Le dolía la guata cada vez que lo escuchaba, pero todos los profetas le decían, no, rey, para nada, este compadre está totalmente perdido, no profetiza de parte de Dios. Pero el rey tenía como esa vara pasada y vino una persona e intercedió y le dijo al rey, si es que tú no sacas a Jeremías va a morir ahí porque ya hay hambre, nadie se va a acordar de ir a tirarle pan ni nada dentro del pozo porque ya hay hambre en todas partes. Entonces, finalmente sacan a Jeremías del pozo. Y la historia de Jeremías se resume constantemente en estos tres eventos, como dar un mensaje tonto de que el pueblo iba a ser demolido, aniquilado. Tonto porque imagínense el año 25 de la profecía de Jeremías. Hace 25 años que este compadre profetiza lo mismo. ¿Quién va a ir a escucharlo si lleva 25 años profetizando lo mismo? Luego viene la parte en la que esto se transforma en una amenaza real. Entonces su profecía empieza a desanimar al parte del pueblo. Y esto lo hace un enemigo y hace que lo metan preso y lo metan en este pozo. Y luego viene la parte en que él es considerado un alto traidor de la patria. Y luego de esto viene la aniquilación de Israel tal como Jeremías la había predicho, tal como él había profetizado varias veces. Y la aniquilación de Israel, la descripción de cómo quedó Israel es lo que encontramos en Lamentaciones. Jeremías durante todo este tiempo sufría de una manera casi indescriptible en su corazón, porque él sabía lo que iba a pasar, pero jamás Jeremías quiso que esto pasara. Él amaba a su pueblo. Él no creía que Babilonia fuera un pueblo bueno. Él no creía que Babilonia tenía que ganar porque eso era algo deseable. Sin embargo, tenía que profetizar lo que tenía que profetizar porque era lo que Dios le había dicho que dijera. Y desde esa perspectiva, su obediencia a Dios era más importante que el resultado del mensaje, aun cuando el resultado del mensaje fue terriblemente malo. Y los últimos 2 capítulos de Lamentaciones, voy a leer algunos versículos. Dice así: la lengua reseca de sus pequeños se pega al paladar a causa de la sed. Los niños lloran por pan, pero nadie tiene para darles. Los que antes comían los manjares más ricos, ahora mendigan en las calles por cualquier cosa que puedan obtener. Los que antes vestían ropa de la más alta calidad, ahora hurgan en los basureros buscando qué comer. Los que murieron a espada terminaron mejor que los que mueren de hambre. Hambrientos se consumen por la falta de comida de los campos. Mujeres de buen corazón han cocinado a sus propios hijos, los comieron para sobrevivir el sitio. Tenemos que pagar por el agua que bebemos y hasta la leña es costosa. Buscamos comida a riesgo de nuestra vida porque la violencia domina el campo. Nuestros enemigos violaron las mujeres de Jerusalén y a las muchachas de las ciudades de Judá. Cuelgan a nuestros príncipes de las manos y tratan a nuestros ancianos con desprecio. Llevan a los jóvenes a trabajar en los molinos y los niños tambalean bajo pesadas cargas de leña. Los ancianos ya no se sientan en las puertas de la ciudad, los jóvenes ya no bailan ni cantan, la alegría abandonó nuestro corazón, nuestras danzas se convirtieron en luto, cayeron las guirnaldas de nuestra cabeza. Lloren por nosotros porque hemos pecado. Tenemos el corazón angustiado y cansado, y nuestros ojos se nublan por las lágrimas, porque Jerusalén está vacía y desolada. Es un lugar donde merodean los chacales. El cuadro que Jeremías ahora estaba viendo con sus ojos es lo que él sabía que iba a ocurrir 40 años antes. Y durante este tiempo, Jeremías sí tuvo de parte de Dios un mensaje que invitaba al arrepentimiento para que esto no pasara, pero el pueblo siguió en la misma dureza de su corazón. Judá ya sabía lo que podía pasar, porque no solo su historia de larga data, sino también su historia relativamente reciente hablaba de esto.
Cuando leemos Génesis y empieza en el capítulo 12 la historia de Abraham, cuando aparece Dios y le dice, en ti serán benditas todas las naciones y de ti saldrá un pueblo incontable como las estrellas del cielo y la arena del mar, le dice que el pueblo que vendrá de su simiente iba a ser 400 años esclavo en Egipto. Le advierte eso antes de que tenga su primer hijo. Y le dice, la razón de por qué el pueblo va a estar 400 años en Egipto es porque la tierra que yo te prometo, la tierra donde fluye leche y miel, donde va a haber prosperidad, donde nunca va a faltar alimento, es una tierra que hoy pertenece al amorreo, al jebuseo, al cananeo, a todos esos eos que aparece en esa lista larga. Y dice, pero tu pueblo será 400 años esclavo en Egipto porque el fruto de la maldad del camorreo, del amorreo y del jebuseo todavía no ha llegado a su madurez. O sea, Dios, a pesar de que tenía esta tierra que le había prometido a Abraham y a toda su descendencia, no se le iba a dar todavía porque la gente que la habitaba, que eran pueblos malos, todavía no llegaban al clímax de su maldad para ser castigados. O sea, aún viendo Dios que estos pueblos que no eran su pueblo, que eran malvados, aún así les da 400 años, porque recién entonces llegó el clímax de la maldad de ellos, la madurez del fruto de su maldad para que entonces viniera la retribución. A fines del siglo VIII, estaba en su apogeo el imperio de Asiria, que es el que venía antes de Babilonia, que son los que ahora están arrasando a Judá. Y Israel se había dividido después de Salomón, hijo de David, se había dividido en dos partes. El reino del norte, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. En el reino del norte había 10 tribus, y en el reino del sur estaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, más algunos levitas. Algunos dicen que también una parte de una tribu que se llamaba Manasés. El punto es que por los mismos pecados que el reino del norte fue avasallado por Asiria, 100 años después, Judá está siendo avasallado ahora por Babilonia. Sabían de antemano que había un colmo, había un clímax, una línea que no se podía pasar. Y Dios constantemente enviaba profetas para decirles, están llenando el límite y si no retroceden, si no se arrepienten, entonces va a pasar lo mismo que pasó con aquellos que poseían la tierra antes de Israel, va a pasar lo mismo que pasó con Israel, el reino del norte, y esto, en este momento, si ustedes no tienen un giro radical en sus vidas, va a pintar de la misma forma para ustedes. El Salmo 137 describe un cántico del pueblo mientras estaban cautivos en Babilonia. Y dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántennos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa. Que la lengua se me pegue al paladar si dejo de recordarte, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Esta idea de advertir, lamentablemente, después de que las consecuencias ya se habían hecho manifiestas, el dolor de recibir la retribución que había sido advertida con tanta anticipación, genera este profundo nivel de desencanto y agonía. Ahora, yo partí esto desde un algo personal y no me identifico con Jeremías en lo que Jeremías hizo, en lo que fue su ministerio, no. Tampoco quiero que nos identifiquemos nosotros con el pueblo, como que esto sea un llamado a ser confrontados con el arrepentimiento antes de que llegue nuestra maldad a un colmo. No. Con lo que siento que Dios quiere que conectemos, porque es por lo que quiero orar,
tiene que ver con el lamento, tiene que ver con el dolor. A veces el dolor viene como consecuencia de nuestras propias malas decisiones. A veces sufrimos porque hicimos daño y ese daño trajo consecuencias. Trajo consecuencias a nosotros mismos porque rompió relaciones. A veces las cosas malas que hacemos pueden incluso implicar delitos y eso puede tener una compensación punitiva. A veces simplemente no aprovechamos las oportunidades. A veces somos flojos y dejamos pasar situaciones que requerían esfuerzo para que produjesen un fruto. Entonces sí, es cierto, hay muchas ocasiones en nuestra vida en que la pasamos mal porque elegimos mal o porque hicimos algo malo. Y sin embargo, en este pasaje encontramos distintas realidades respecto del dolor, porque Jeremías no estaba llorando sobre su ciudad porque él hubiese hecho algo malo. Jeremías estaba llorando sobre su ciudad porque le dolía ver la desolación, porque no soportaba ver el nivel de dolor y lo terrible que había sido como las consecuencias de todo lo que había pasado. Y en ese contexto siento que no sé si ustedes han escuchado alguna vez, a lo mejor alguien nunca había escuchado ni siquiera de Jeremías, pero a Jeremías muchas veces se le describe como el profeta llorón. Se le llama así en distintos escritos y cuestiones, justamente porque hay mucha pasión en los momentos en que él habla acerca de su dolor y tiene todo este libro, son cinco capítulos, pero tiene todo este libro que se llama Lamentaciones, en donde lo que hace es literalmente llorar a través de las palabras. Literalmente digo figurativamente. Entonces, indistintamente de cuál sea la causa de nuestro dolor, el único lugar al donde podemos mirar cuando estamos en esta condición sigue siendo para nosotros hoy la persona de Jesús. Y algo que me vuela la cabeza es que este pasaje, Isaías 53, fue escrito probablemente 100 años antes que Jeremías y se nos describe a este Jesús que más tarde en Hebreos 4, vamos a encontrar que el autor de Hebreos dice que no tenemos en Jesús un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado en todo, sin embargo no pecó, pero Él experimentó todo lo que nosotros podemos experimentar hoy, experimentó todas las decisiones difíciles, pero más profundamente todavía, 100 años antes de que pasara esta historia, Isaías ya había hablado acerca de las cosas que Jesús iba a experimentar. Y dice así, hablando de Jesús, 800 años antes de él, fue despreciado y rechazado. Jesús, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Y esto nos dice dos cosas. La primera es que en Jesús tenemos no solamente a nuestro campeón victorioso, sino que tenemos a alguien que ha experimentado el dolor en sus facetas más profundas y de la forma más inimaginable.
Pero por otro lado, hay un paralelo permanente en este pasaje respecto de que este dolor inimaginable que Jesús tuvo que sobrellevar para que nosotros no lo sobrelleváramos, trajo como consecuencia justamente el que ninguna de estas cosas cayera sobre sobre nosotros como justa retribución. Dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, azotado para que pudiéramos ser sanados. Y aquí es donde viene la locura de cómo el Evangelio tiene todo esto de ser tan paradojal constantemente. Y es que en nuestros momentos de mayor miseria, observar la cruz, recordar a Jesús siendo crucificado y recordar cómo se describe justamente el que para que nosotros tuviéramos paz y para que nosotros fuéramos sanados, es que Él voluntariamente se dejó llevar, se ofreció para ser llevado a ese lugar con tal de que nosotros no recibiéramos ese castigo que nosotros sí merecíamos, para que recibiéramos en cambio sanidad y paz. Entonces, esto tiene claramente que ver con cómo Jesús trajo salvación a nuestras vidas respecto de la muerte eterna, evidentemente, pero también tiene todo que ver con cómo nosotros conectamos con nuestros momentos más miserables, cuando nos sentimos más rotos, con que una y otra vez, no solamente haber creído en algún momento que Jesús murió en reemplazo de mí, no solamente creer que Jesús murió para salvarme, sino que también una y otra vez me invita a volver a mirar hacia la cruz, volver a mirar su dolor y su sufrimiento, para entender que una y otra vez Él quiere volver a tomar mi dolor y darme a cambio paz y sanidad. Una y otra vez Él nos invita a volver a poner delante de la cruz nuestro dolor, incluso el dolor que viene como consecuencia de mis malos actos. Esta es la locura de la gracia. Cuando estamos frente a la cruz, a Jesús no le importa lo que causó tu dolor. De hecho, Él fue llevado para que nosotros no fuéramos castigados, porque efectivamente nosotros éramos como humanidad y somos hoy como humanidad y somos, tú y yo, sabemos que somos culpables todavía, porque hacemos persistentemente cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y no solo porque nos sepamos la Biblia de memoria y sepamos todo lo que es bueno y lo que es malo, sino porque hacemos cosas que sabemos que son malas. Hacemos cosas muchas veces egoístas. Hacemos cosas muchas veces que sabemos que van a tener consecuencias negativas y las hacemos igual. Esto trae como consecuencia la muerte sobre nosotros. Y sin embargo, cuando estamos frente a la cruz, Jesús dice, me da lo mismo por qué estés roto o rota. La oferta es para todos igual. No importa si eres parte del pueblo rebelde o los falsos profetas, o si eres Jeremías y fuiste fiel 40 años y tuviste que llevar sobre tu cuerpo el dolor de ser fiel 40 años. No importa. Ante la cruz, nuestro dolor, la invitación de Jesús es, pásame todo tu dolor y yo puedo sobrellevarlo por ti. Cuando en Colosenses 2 dice que Jesús expuso públicamente a las tinieblas y a las potestades celestiales y las avergonzó, clavando en la cruz el acta de los decretos que era contraria contra los hijos de Dios, donde decía que Claudio hizo todo esto y esto y esto y esto y esto mal, por eso merece la muerte eterna. Cuando Jesús hizo eso y cuando yo me arrepentí, Jesús sabía perfectamente que el día que yo me arrepentí no era el último día que yo iba a pecar, sino que una y otra vez a través de mi vida he tenido que volver a tomar ese pasaje y decir que Jesús sabía la totalidad de los pecados que yo iba a cometer y sabe hoy todavía los pecados que voy a cometer en el futuro, y aún así me dice, vuelve a mirar la cruz y yo tomo tu dolor. Y estoy dispuesto a tomar tu dolor de esta forma. Y voy a leer el pasaje completo de nuevo, Isaías 53.
Estoy dispuesto a ser despreciado y rechazado, conocedor del dolor más profundo, aunque tú me des la espalda y me vuelvas la mirada, aunque sea yo despreciado y no te importe. Aún en ese contexto, si nosotros como hijos de Dios volvemos a clamar por misericordia, Él nuevamente va a tomar nuestro dolor en sus manos. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios por sus propios pecados. Él fue traspasado, sin embargo, por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Y a veces nosotros creemos, después de que pecamos, que es más fácil no orar, es más fácil no juntarnos con otros cristianos, es más fácil no ir a la iglesia, es más fácil no leer la Biblia, porque pensamos que pierde realidad el contenido que dice que fueron nuestras malas acciones las que traspasaron a Jesús. Pero finalmente eso ya es una realidad. Por lo tanto, lo único que me queda ahora es reconocer si lo que yo hice de alguna forma sigue traspasando a Jesús, sigue ofendiendo la santidad de Dios alrededor de mi vida. Y sin embargo, la invitación es: vuelve a mirar la cruz, porque Jesús hizo esto sabiendo toda nuestra historia, conociendo nuestra inmundicia. No hay nada que le sea oculto a Dios. Y esta es la locura de la gracia respecto del consuelo. Y esta es la locura de lo que nosotros queremos aprender como iglesia. Ninguno de nosotros tiene en sí mismo lo que el otro necesita. Yo no tengo a través de la preparación de una prédica lo que ustedes ni lo que yo mismo necesito. Mi única expectativa es invitarnos a que clamemos para que el Espíritu Santo traiga consuelo. Y que ese consuelo se transforme en gozo. Y que ese gozo se exprese en canto y en baile, como una expresión natural de alegría. Lo único que puede transformar no es la historia que he contado, sino que es el hecho de que ésta nos conduzca a tener un encuentro con el Espíritu Santo que traiga esa provisión. Y yo no sé si algunos entre ustedes estén necesitando en este momento consuelo, pero el consuelo y el gozo son dos experiencias que tienen una afinidad profunda. Porque a veces, en esta dinámica que aprendimos de esperar como las cosas hechas y de pronto venir el domingo para que nos digan algo bueno o algo bonito. Incluso hay gente, esto es más loco todavía, hay gente a través de los siglos que va a la iglesia para sentirse culpable. Y que ese sentirse culpable los lleve como así como golpearse, pero de alguna forma sentir que se purga la culpa, como tirado en el suelo en la iglesia. Lo único que puede realmente proveer algo es encontrarnos con el Espíritu Santo. Es que Él provea lo que nosotros estamos necesitando. Y a veces, en la otra cara de la moneda, de los que no vienen a sentirse culpables, sino que vienen a veces como a tener paz, vienen a buscar cómo llenar el estanque y a adorar y a sentirse contentos y a cantar. Y ojalá, si yo soy bueno para el baile, ojalá que haya baile y le meto ahí unos pasos cumbiancheros. Pero también a veces ocurre, no solo en la dinámica de ir a la iglesia, sino en cómo nos relacionamos con Dios. Y es que buscamos un consuelo que no es el consuelo que Jesús nos ofrece, que implica este shock horrible de tener que mirar la cruz. Mirar la cruz no es bonito. No es bonito recordar la lista de cosas que pasaron en Jerusalén, que miraba Jeremías. La descripción de las cosas que pasaban es horrible. De hecho, hay algunas frases que son desoladoras, cuando dice que mujeres de buen corazón hicieron eso con su hijo. No sé cómo una mujer de buen corazón puede llegar a eso.
pero la descripción es desoladora. Mirar la cruz es desolador. Recordar la cruz no es un ejercicio religioso en el que yo me imagino a Jesús y me imagino un palo perpendicular con otro palo. Mirar la cruz es recordar lo que Jesús hizo. A veces los evangélicos cometemos el error de solamente recordar la cruz vacía y perdemos esta imagen del catolicismo del Cristo sufriente. Y nos olvidamos de que es el Cristo sufriente el que nos redime, el que nos sana, el que trae paz sobre nosotros. Entonces, mirar la cruz es algo feo, pero es real, porque el consuelo que viene de allí es un consuelo real. Es la posibilidad de hacer un intercambio con Jesús en el que Él toma mi dolor y a cambio me da consuelo. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia por un consuelo negacionista, por hacernos los lesos un rato, por sentirnos bien un rato. Cuando miramos la cruz, ya sea por nuestro pecado, por nuestra miseria o por nuestro dolor, el ejercicio es más feo, porque tenemos que recordar a Jesús crucificado. Y recordar a Jesús crucificado es una locura porque es chocante. Es un ejercicio que nosotros no hacemos, nos parece hasta como mórbido, como que pensamos que hablar de Jesús crucificado y la descripción y la película esta de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, nos parece mórbida porque es demasiado descriptiva respecto de los tormentos que Jesús experimentó, pero Jesús encargó dos cosas a la iglesia para que sean hechas hasta que Él venga. Una, que bauticemos, y otra, que juntos compartamos la cena. Y cuando Pablo enseña acerca de lo que la cena es, dice, cada vez que hagan esto en memoria de mí, la muerte del Señor ustedes anuncian. O sea, jamás se olviden de que Jesús murió, porque lo van a necesitar todos los días de su vida. Cada vez que estén rotos, cada vez que se sientan podridos, cada vez que el dolor llene su corazón hasta un punto que sea insoportable, lo único que los va a salvar va a ser recordar que Jesús murió para que ustedes no mueran. Jesús padeció para que ustedes no padezcan. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos empecinamos tanto en ahogarnos en nuestro propio sufrimiento si Jesús persistentemente sigue diciéndonos que Él está dispuesto hoy a intercambiar de nuevo nuestro sufrimiento por su paz, nuestro sufrimiento por su sanidad? Eso es lo que sigue ofreciendo para nosotros hoy. Y esto no va a producir paz en nosotros como una consecuencia lógica de que esto sea la conclusión de la prédica, sino que necesitamos clamar. Y esta palabra es la que yo quiero como dejar al final para compartir con ustedes. Siento que hay dos realidades que necesitan conectarse y que a veces no tenemos el ejercicio permanente de conectar estas dos cosas en nuestra vida. La primera es la que ya mencioné, es aprender a recordar la cruz, aprender a recordar a Jesús siendo muerto y crucificado. Ese elemento es imprescindible porque es la marca esencial del Evangelio. Pero el segundo elemento es que conectar a un nivel profundo con esa realidad no es posible si en nuestro corazón no hay un clamor. En la mayoría de las definiciones de la palabra clamor, no sé dónde dejé mi celular que ahí tenía, pero no importa. En la mayoría de las definiciones que encontramos de la palabra clamor, algo que encontramos ahí tiene que ver con intensidad. Busqué dos diccionarios nomás. La RAE dice grito o voz que se profiere con vigor y esfuerzo. Otra acepción es grito vehemente de una multitud. El diccionario Oxford dice conjunto de voces y gritos proferidos con vehemencia por una multitud, en especial para quejarse o pedir algo. Gritos de dolor o queja. No sé si han leído el Antiguo Testamento, pero la palabra clamor aparece muchas veces.
Y nosotros, sí, efectivamente, en algunos momentos clamor es sinónimo de pedir, pero aparece muchas veces la palabra justamente para enfatizar la intensidad que requiere el corazón que clama, el corazón que pide. El clamor, a diferencia de simplemente pedir, es algo que o desgarra o se manifiesta en un grito. Y no tiene que ser un grito. Entendemos que la idea es que es una petición desesperada. Es el reconocimiento de que si no es la cruz, no tenemos nada más. Es el reconocimiento de que nuestra única oportunidad está en mirar a Jesús desde una forma que salga como de lo más visceral y profundo de nuestra guata. Cuando conectamos estas dos cosas, el clamor, el que se desgarre algo dentro de nosotros con la convicción de que realmente si no es Jesús estamos sonados y no tenemos ninguna otra alternativa, entonces realmente podemos hacer este intercambio con Jesús. Podemos entregarle nuestro dolor, nuestro pecado, todo, y Él nos vuelve a dar paz y nos vuelve a dar salud, las veces que la necesitemos. Cada mañana se renuevan las misericordias de Dios. Él no lleva cuenta de la cantidad de veces que nos ha impartido gracia. Él vuelve a decirnos, no mires para otro lado. Si pecaste, mira la cruz. En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba y había que sacrificar un animal, el cual sustituía el pago que esa persona tenía que llevar por haber pecado, el sacerdote, que normalmente se escogía a un cordero, un cabrito que fuera el mejor de la manada, el sacerdote ponía su mano y la persona que había pecado tenía que ver directamente el animal mientras era sacrificado. El observar el costo de nuestro sacrificio, figurativamente aún antes de Jesús, era necesario. El que nosotros podamos una y otra vez no mirar para el lado, sino decir, voy a seguir buscando a Dios en mi miseria. Incluso voy a decir las palabras malas que salen de mi mente en estos momentos, aún sabiendo que estoy equivocado. ¿Pero por qué? Porque sé que finalmente Jesús va a volver a estar dispuesto a hacer este intercambio conmigo. Y ese es el intercambio que creo que el Espíritu Santo quiere invitarnos a hacer hoy. Y obviamente va a tener que ver mucho con que nosotros podamos tener un momento a solas con Dios para orar, para clamar, ojalá. Y que tengamos la expectativa de que el Espíritu Santo venga. Porque una cosa es hablar sobre consuelo y otra cosa es ser consolados. Hablar sobre consuelo es fácil. Ser consolados igual es fácil. Pero no depende de ninguno de nosotros. Depende de que el Espíritu venga y traiga su consuelo sobre nuestra vida. Lo peor que nos puede pasar es justamente que cuando estamos rotos, aprendamos tan bien a seguir caminando rotos y haciéndonos los lesos con esas áreas en nuestra vida que están rotas, que creamos que no necesitamos consuelo. Y que andemos sonriendo y que andemos bailando y que parezca que está todo perfecto, cuando en nuestro interior sabemos que hay algo que está profundamente quebrantado. Eso nos priva de los resultados de la cruz. Hace que la cruz sea más pequeña para nosotros. Hace que el sacrificio de Jesús sea menos trascendente para nosotros. Pero si en cambio nos quebrantamos, entonces el Espíritu Santo hace un eco con un megáfono de la cruz que trae sobre nosotros mayor plenitud respecto de las consecuencias que la cruz realmente ha tenido sobre nuestras vidas. Así que Espíritu Santo, oramos en el nombre de Jesús y te pedimos que tú ahora vengas, así como cantábamos y así como gritábamos y así como nos animábamos al gozo, ahora en el nombre de Jesús yo te pido que el gozo al que podamos aspirar como tus hijos sea un gozo que se construya desde lo profundo de nuestro ser hasta llegar a manifestarse en gritos y en baile. Pero que no sea algo que salga solo desde la superficie cuando nuestro interior tiene raíces podridas, tiene un dolor inexplicable con palabras. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú puedas venir ahora y yo te invito a que cada uno de nosotros pueda ahora tener un tiempo con Dios, pueda
si quieren pararse, si quieren ir a un rincón, si quieren tirarse de guata, hacerle invertida, pero tener un tiempo de buscar profundamente a Dios, de poder clamar. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús queremos seguir diciéndote, ven y enséñanos a clamar. Tú eres quien clama con gemidos indecibles para nosotros, para perfeccionar nuestra oración. Enséñanos a clamar. Vuelve a hacer sobre nosotros brillar las consecuencias majestuosas de la cruz. Con todo lo chocante que es imaginarse a Jesús molido allí, queremos volver a mirar la cruz para entender que ese dolor indescriptible trae salud para nosotros, trae sanidad, trae paz. Y desde ese espacio, desde un corazón sano y en paz, es que el gozo se transforma en algo maravilloso, Señor. Cuando el gozo no es un escapismo, cuando no es una negación de las cosas que duelen y de las cosas malas que pasan afuera. No queremos ese tipo de gozo, Señor. Queremos un gozo que sea real, que venga desde nuestro interior, que sea una consecuencia del río de tu Espíritu que habita en nosotros, que tú seas tan abundante que seas como un río, pero que lo llena todo desde lo más profundo. Clamamos como iglesia, Señor. Cada uno de nosotros, tus hijos e hijas, queremos ponernos de acuerdo para clamar. Y si tú tienes algo que está ahí hace tiempo y que duele profundamente y que necesitas desesperadamente tener consuelo, yo te animo a que puedas decirlo, puedas decirle a Dios. No voy a invitar que pasen personas adelante, salvo que alguien quiera hacerlo, en cuyo caso vamos a orar por quien quiera hacerlo. Si alguien siente que necesita que otro ore por él, porque es tanto de pronto no saber decir las palabras, entonces puedes levantar tu mano y vamos a ir y vamos a orar. Pero si no es el caso, si hay algo que quieres tener muy reservado porque te da vergüenza, pero sabes que está ahí, yo te animo a que puedas decirlo explícitamente, porque esto es lo que pasa en nuestra relación con Dios. Él ya conoce todo lo que hemos hecho y todo lo que nos han hecho. Él ya conoce todos nuestros dolores. Cuando nosotros perdemos la oportunidad de nombrarlos delante de Él, lo único que hacemos es perder la oportunidad de invitar a la presencia del Espíritu de Dios a un lugar más cercano a nuestro corazón. Lo empujamos fuera, negando que exista ese dolor, no queriendo nombrarlo. Pero cuando lo nombramos y le decimos al Espíritu Santo, este es mi dolor, esto es lo que me tiene quebrantado o quebrantada, y clamamos para que Él venga con su consuelo, estamos abiertamente invitándolo a entrar en una habitación en nuestra vida que antes estaba cerrada para Él. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pedimos que ahora seas invitado. Eres invitado, Espíritu Santo. Yo oro sobre toda esta congregación, sobre la iglesia que somos, sobre cada uno de quienes estamos y conformamos este espacio. En el nombre de Jesús te invitamos para que vengas a cada una de las áreas, a cada una de las habitaciones, a cada uno de los dolores, a cada uno de los quebrantos, a cada una de las consecuencias de nuestro propio mal. Queremos decir estas cosas delante de ti. Queremos soltarlas. Queremos recordarnos que la cruz nos permite eso. Queremos decirte, Señor, ya no quiero más sentir culpa por lo que hice. Quiero soltarlo, quiero arrepentirme delante de ti y entregarte esto. Quiero entregarte mi dolor, quiero entregarte mi cansancio, quiero entregarte mis miedos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo oro para que ahora tú vengas exponiendo y expulsando los miedos que hay en el corazón de cada uno de nosotros.
que no puedan permanecer ocultos, impidiéndonos avanzar, que no puedan coartarnos, que no puedan quitarnos la posibilidad de tener un gozo real, que escuchemos o veamos a otros de repente cantar como totalmente perdidos en adoración y nosotros no seamos capaces de conectar. ¿Cómo pasa eso? Porque algo en nuestro interior nos hace sentir que eso no está disponible para nosotros. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pido que ahora tú expulses el miedo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pido que tú expulses la culpa de nuestras vidas, que nos enseñes el camino del arrepentimiento para ser libres, para disfrutar de tu gracia de manera real, de manera profunda, de manera liberadora, de manera que produzca paz. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pido que tú eches de nosotros el dolor físico, el dolor de nuestra alma, el dolor por lo que pasa en nuestra casa, el dolor por lo que pasa con nuestra familia, el dolor por la enfermedad, el dolor por el miedo, el dolor por las finanzas. Papá, en el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu de Dios, te pedimos que eches fuera el dolor, que traigas esta sanidad de la que hablas, y no queremos quedarnos como a medias, queremos todo lo que tienes para darnos a través de la cruz, porque creemos que tú sanas los cuerpos. Entonces oramos en el nombre de Jesús para que tú sanes cuerpos y te lleves enfermedades. Y oramos también para que sanes nuestra mente y nuestro corazón y te lleves esos dolores que no nos permiten relacionarnos sanamente con otros, que no nos permiten dejar entrar a otro a nuestra vida, que no nos permiten tener relaciones después de que alguien nos hirió, que no nos permiten perdonar, que no nos permiten perdonarnos a nosotros mismos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pedimos que traigas sobre nosotros una revelación más clara de lo que la cruz es, para que produzca en nosotros efectos más profundos que los que ha producido hasta ahora. Que la gente nos vea y vea tu cruz brillando en nosotros, porque realmente disfrutamos la libertad de ser hijos, el gozo de ser hijos, la plenitud de ser hijos. Que una y otra vez queramos venir y no neguemos nuestra condición si es mala, sino que podamos venir y decir: te necesitamos, Jesús, eres todo lo que tenemos, no hay nada más en donde podamos buscar y encontrar satisfacción para nuestra alma, no hay nada más que pueda producir en nosotros vida, no hay nada más que pueda producir paz. Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Solo tú eres el camino. Solo en ti hay vida. Te necesitamos a ti, te alabamos a ti. Queremos alabarte sabiendo realmente quién eres. Así que bendecimos tu nombre, Jesús. Te exaltamos. Reconocemos que somos necesitados de ti. Oramos para que tú nos enseñes a ser, como dice la palabra, pobres en espíritu, para poder poseer el reino, Señor, para poder poseer lo que significa vivir anticipadamente el reino, vivir tu espíritu en una plenitud mayor, vivir señales y maravillas, pero sobre todo poder experimentar a Jesús de una manera cada vez más profunda, que haga que finalmente nos vayamos pareciendo a Él. Jesús, queremos ser como tú. Para eso necesitamos que nos sanes. Necesitamos que vuelvas a tomar nuestro dolor, nuestro quebranto, nuestro cansancio, nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra vergüenza. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, gracias, porque podemos estar en un espacio y en un lugar en el que tú nos permites aspirar a un gozo profundo, a un gozo real, que nos lleva a cantar de verdad, a gritar de verdad, como algo libre. Gracias por ser tan bueno, papá. Gracias, Jesús.